días tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este tiempo tan especial, un encuentro con la palabra de Dios, un encuentro en esta etapa de formación como padres, con una crianza asertiva en la dirección de la vida de nuestros hijos. Deseamos pues que en este tiempo usted haya podido poner en práctica todo lo que ha recibido de parte de Dios y estamos pues llegando ya a la parte final de este primer bloque que habla acerca de quiero ser como tú y estamos revisando el último tema que es qué es lo más importante que nosotros podemos dejar a nuestros hijos eh, grabado en su corazón y era la parte acerca de disipular el corazón de nuestros hijos para que ellos busquen a Dios. ¿No? Su palabra nos dice que separado de mí nada podéis hacer, pero con Cristo soy más que vencedores. Entonces, si como padres logramos direccionar el corazón de nuestros hijos para que busquen a Dios, entonces habremos hecho una gran tarea. Y hemos hablado acerca de que Dios siempre llama a las personas por lo que hay en el corazón de Él, no por las capacidades intelectuales, financieras que pueda tener, sino por el corazón dispuesto para poder obedecerle y poder hacer de ese hombre una vida extraordinaria, una vida de bendición para sus siguientes generaciones. Entonces, qué privilegio que nuestros hijos sean escogidos pues, de parte de Dios para cumplir ese propósito tremendo, ¿no? De cambiar la historia familiar, la historia eh, de su herencia generacional, eh, recibiendo la bendición y la dirección de Dios en su vida, plasmado en un corazón que ame a Dios y que es amado por Dios. Debemos enseñarle a nuestros hijos que ellos siempre deben hacer que lo principal sea lo más principal, que lo más importante de su vida es lo que en lo cual ellos tienen que poner el empeño por hacerlo y no postergarlos. Debemos desarrollar hijos fieles en una formación en su vida cristiana. Y esto parte desde nuestro ejemplo, parte desde el modelo que nosotros estamos proyectándole a nuestros hijos, ¿no? Porque si no, de nada sirve simplemente que le digamos que ellos hagan algo que nosotros no nos ven hacer a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer en estos tiempos para marcar el corazón de nuestros hijos? Vamos a hablar acerca de tres puntos que son muy importantes, ¿no? Consideremos tres prácticas que usted como padre de familia tiene que tener presente y que ayudarán mucho a la formación en la vida de sus hijos. Lo primero que usted tiene que hacer es orar por sus hijos, ¿no? Esto es lo más práctico y esto no es lo único, pero sí es lo más primordial que usted puede comenzar a hacer desde hoy para comenzar a traer el corazón de sus hijos hacia el corazón suyo. En muchas ocasiones nuestros hijos siempre van a tomar decisiones que no nos van a gustar, no nos van a agradar, porque ellos son únicos e independientes en su formación. Pero nuestra oración de intercesión van a ayudarlos a ello a poder direccionar su camino y poder aprender a tomar decisiones que sean correctas, porque es muy triste, es muy doloroso para los padres cuando los hijos hacen cosas o toman decisiones que dañan el corazón y muchas veces ellos se equivocan. Entonces, ese dolor pues es muy fuerte para los padres. Pero recuerde, si Dios nos dio a nosotros la promesa, si tú crees en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. Lo siguiente que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, el punto número 2, hablamos también de eso la semana pasada, era enséñale a tus hijos la historia cristiana. Y la historia cristiana estaba definido en cinco aspectos, ¿no? Enseñarle a nuestros hijos la cosmovisión bíblica para que ellos puedan estar seguros de su fe. Primero hay que enseñarle que ellos conozcan a Dios. Los hijos necesitan entender que es Dios, que quién es Dios, que Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios mismo, o sea, el Dios trino que tenemos. El segundo punto es que ese Dios tan poderoso
es quien hizo la creación de todo lo que existe. Dios creó el mundo y todo lo que existe de la nada se hizo, de la nada se formó en las manos del Señor. Y no que reciban la influencia cultural del mundo que dice pues que la teoría que la nada formó algo perfecto y que eso perfecto simplemente es producto de la casualidad. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos que fue la mente creativa, el poder de Dios, quien lo hizo todo perfecto, tanto en las leyes físicas, en las leyes pues que gobiernan la naturaleza y que hacen también que en el espacio esas mismas leyes sean tan perfectas que los planetas estén pues alineados y no se traigan el uno con el otro y sean destruidos. Entonces tenemos que enseñarle también a nuestros hijos la historia de la creación y ahora la historia de la caída. Tal vez la historia más triste que la humanidad haya podido experimentar, porque ellos tienen que saber que a partir de que el hombre desobedeció a Dios, el caos destruyó el mundo perfecto que Dios había creado por consecuencia del pecado. El hombre se rebeló contra Dios y desestimó el vivir bajo la protección de Dios y quiso vivir su vida a su manera. Y eso lo llevó a caer en una decadencia de pecado tras pecado y de maldad tras maldad. Y hoy pues el mundo refleja esa consecuencia de vivir lejos de Dios. Pero como Dios amaba tanto a la humanidad, el cuarto punto es que Dios no quiso dejar a la humanidad en esa situación de que se autodestruya y se vaya pues rumbo al infierno, sino que Dios irrumpe en la historia a través de un plan de redención. Es el amor de Dios que hace que enviar a su Hijo amado Jesucristo para que irrumpa en la historia de la humanidad y dé un nuevo comienzo. Por eso que la historia de la humanidad se divide en dos aspectos fundamentales, antes de Cristo y después de Cristo. Antes se vivía en el pecado, en la ceguera espiritual, pero después de Cristo se vive pues en la libertad espiritual y en el proceso de la redención de la humanidad. Entonces Dios irrumpió en nuestro mundo para darnos a nosotros la oportunidad de recuperar el estado original, no solamente el estado espiritual, sino también el estado natural, el vivir bajo la cobertura de Dios, donde es Dios nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro protector, eh, quien direcciona nuestra vida, quien añade sus bendiciones para que usted y yo podamos vivir una vida conforme a su voluntad, una vida perfecta, una vida que trae esperanza, trae gozo, refleja amor, alegría y sobre todo provee salvación a aquellos que decían arrepentirse de corazón en su presencia. Y no solamente queda ahí en el plan de la redención, sino que luego la palabra de Dios nos habla acerca de la nueva creación. Sí, hay una nueva creación. Y nosotros tenemos que entender que siempre las mejores historias que han sido narradas tienen un final extraordinario, tienen un final que te cautiva y que hace que tú vuelvas a leer la misma historia y con volver a repetirla. Entonces, lo mismo ocurre en el plan de Dios. El plan de Dios tiene un gran final y ese final en la vida cristiana no es la excepción. Hay un final extraordinario, así que nuestras vidas vienen a recibir a partir de que uno se reconcilia con Dios una mezcla de bendiciones, ¿no? Una mezcla donde se saborean las bondades de Dios, todo lo que el Señor nos ha prometido, pero que a la vez también, porque estamos en el mundo, estas pues nos hacen también conocer la maldad, nos hacen también conocer la pobreza, la escasez, pero que dentro de esa mezcla usted aprende a tomar la mejor parte, ¿no? De que es creerle a Dios y perseverar, y perseverar. Por eso le habíamos dejado que usted lea el libro de Salmos 78, del 1 al 8, ¿no? Entonces Dios siempre ha querido que sean los padres quienes tienen que transmitir a las siguientes generaciones el conocimiento acerca de quién es su Dios. Pero muchos padres en realidad pierden su oportunidad al relegar esta influencia de instruir a sus hijos en la vida espiritual, como muchos padres, también no, mi papá no fue la excepción,
Él decía, vaya usted a la iglesia que ya le van a enseñar. Y se trasladó la responsabilidad a otra persona. Pero lo cierto es que nuestros padres son los instrumentos de Dios diseñados para continuar con el legado de esta historia. Mi padre, antes de conocer a Jesús como su Señor y Salvador personal, también pensaba que ser cristiano solo era de un día a la semana, de los días domingos. Y cuando tenía compromisos eran sus actividades, sus compromisos, sus obligaciones y tenía que trabajar. Lo más importante es que ir en vez de ir a la casa del Señor. Y entendemos por qué, porque era la parte de que él todavía no tenía una buena relación cimentada con el Señor. Pero cuando él conoce al Señor y entiende el orden de prioridad y los beneficios, entonces él comenzó a enseñarnos a nosotros la importancia de por qué debemos asistir juntos. Yo he tenido el privilegio de poder caminar con mi abuelo, caminar con mis padres e ir juntos pues a la iglesia. Y eso marcó mucho mi vida, aunque si bien es cierto, al comienzo no nos gustaba, pero era el día en el cual salía toda la familia, ¿no? Juntos y poder llegar a un lugar, cantar, orar y tener esa vía de comunión en la casa de Dios. El simple hecho muchas veces de no asistir a la casa de Dios desconecta la vida de los hijos para recibir una gran herencia dentro de su familia. Cuando se apartaron y cuando yo también me aparté de la casa del Señor, entonces comencé a tomar decisiones que no eran correctas en el tema de mis estudios, en el tema del trabajo, y eso afectó mi vida y también la vida emocional nuestra y la vida emocional de nuestra familia. Y lo cierto es que dentro de ese grupo que formamos como jóvenes, que se apartaron de la casa de Dios, lo más triste es que al transcurrir el tiempo, muchos terminaron con sus vidas destrozadas, con heridas en sus corazones y con marcas que hoy, hasta el día de hoy, lo llevan grabados dentro de ellos. Yo a Dios gracias tuve la misericordia que el Señor me preservó y cautivó mi corazón y puso como una necesidad el buscar, aún aunque vivía de una manera equivocada, buscarlo a Él. Hasta que un día el Señor se reveló completamente en mi vida y cautivó nuevamente mi corazón. Cuando nosotros como padres crecemos y desarrollamos una relación con Dios, entonces vamos a tener autoridad para enseñarle a nuestros hijos a que ellos puedan también crecer y servir a los demás. No solo es hablar de Cristo, sino es mostrar el amor de Dios tangible en tu vida, siendo ejemplo para otros. Y por eso que entramos al tercer punto, que es la parte más importante. Modela tu vida por amor a Cristo. Tus hijos no siempre te van a escuchar, pero siempre te van a imitar. Andrew Carnegie dijo una vez, mientras más envejezco, presto menos atención a lo que los hombres dicen, simplemente observo lo que hacen. Y esto ocurre, ¿no? Mucha gente no nos escucha, pero sí está mirando nuestras acciones. Sí están tratando de sacar lo bueno y también resaltar lo malo. Eso es lo que efectivamente muchas veces también hacen nuestros hijos a menudo con nosotros. Tal vez no te presten atención a lo que tú dices, pero ellos siempre ven todo lo que tú haces. Compartíamos esta semana en una transmisión, porque Dios nos dio el privilegio de estar en la casa de un amigo y hermano en la fe, en la playa, y veíamos cómo eh, pues parvadas de aves marinas estaban ahí atravesando el lugar donde estábamos, pero de una manera de repente, ¿no? Y en eso de elevarse y comenzarse a tirar
en picada y recoger sus peces, pero nosotros no podíamos ver los peces, pero sí estaban ahí, pero sí podíamos ver a las aves. Y eso ocurre, ¿no? Lo espiritual tal vez no se vea, pero lo natural siempre va a reflejar lo que hay dentro eh, de cada uno de nosotros. Entonces, lo espiritual siempre refleja lo que hay en el corazón. Nuestros hijos nos observan, por eso usted tiene que modelar su fe cristiana ante tus hijos. Los hijos aprenden más de lo que ven, de lo que nosotros decimos. Y eso es muy importante. Necesitamos aprender a modelar nuestra vida, ser semejante a nuestro Señor Jesucristo. Que nuestras palabras reflejen nuestras acciones. Tenemos que ser coherentes con lo que decimos y con lo que vivimos. Una de las razones por las que 4 de cada 5 muchachos de la iglesia la deja es por la desconexión de fe de sus padres. Son muchas veces los padres quienes colaboran a que los hijos abandonen la fe y nos preguntamos ¿por qué? Preguntémonos la siguiente pregunta. ¿Me ven mis hijos tomar decisiones basadas en los principios de la palabra de Dios? ¿Me ven mis hijos sacrificar el placer a corto plazo por el largo plazo, buscando la mejor dirección de Dios? ¿Oyen mis hijos mis oraciones cuando le pido a Dios que Él se glorifique en mi vida? Todo padre siempre, de una manera consciente e inconsciente, va a herir a sus hijos. O tal vez ya lo hemos herido con nuestras palabras, con nuestras actitudes, o tal vez algunos hasta físicamente, con un mal golpe. Y hay que ser muy hombres, en el buen sentido de la palabra, para saber reconocer que lo hemos hecho. Y si lo hemos hecho, hay que empezar a orar ahora de una manera más incesante por tu hijo. Hay que pedirle perdón y comenzar a instruirlo en cuanto a amar a Dios y a los demás. No decimos que debemos presentarnos como los padres perfectos porque no lo somos. Somos padres imperfectos que hemos creado hijos imperfectos, pero que tenemos el deseo en nuestro corazón de querer hacer las cosas correctamente. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Comienza a hacer que tus hijos asistan a la iglesia contigo. Oyes bien, comienza a hacer que tus hijos vayan a la iglesia, pero contigo. Un líder no es aquel que simplemente da órdenes. Un líder es aquel que inspira la vida de las personas que están bajo su influencia y los lleva desde un punto hacia el punto donde él desea. Pero él va junto con todo este grupo. Hagas lo que hagas, lleva a tus hijos a la iglesia. Si es necesario de obligarlos, tendrás que hacerlo. ¿Te suena demasiado duro? Escucha por favor nuestra siguiente razón. ¿Qué pensarías que te dijéramos que obligaras a tus hijos a ir a la escuela, aunque ellos no quieran ir? Seguro que me dirías que tienen que ir para aprender. No me pondrías ninguna restricción. Porque no, si ellos no aprenden, no van a poder ser nadie importante en la vida. ¿Y qué haría usted si te dijera que a tus hijos no les gusta la escuela y la única razón por la que aprenden es porque usted los está obligando a ir? Seguro que usted me diría lo siguiente. ¿A quién le importa si no le gusta? Ellos necesitan aprender. Y ahora preguntémonos lo siguiente. ¿Es la iglesia de Dios menos importante que la escuela en la vida de tus hijos? Si tú los obligas a levantarse temprano, a alistar sus cosas, a hacer sus tareas, para que vayan a la escuela y aprendan, y no negocias con ellos, ¿por qué entonces negocias con tus hijos para que ellos vayan a la iglesia? El mensaje que dices tras líneas es que Dios es menos importante.
que su formación académica. Lo que pasa es que muchos padres no queremos lidiar con nuestros hijos y por eso dejamos que ellos tomen decisiones y hemos perdido la perspectiva de que nosotros somos la autoridad en la vida de nuestros hijos. Toma tiempo llegar a ser un discípulo maduro de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde sucede esto? En la iglesia. No hay otro lugar más confiable donde tus hijos aprenderán en cuanto a Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Si tus hijos no están en la iglesia, ¿quién les reforzará lo que tú les has enseñado? Y voy a tomarme pues la libertad de poder contarle también nuestro testimonio. Nosotros nos mudamos al distrito de Cieneguía, vivíamos en Surquí y congregábamos en una iglesia en San Borja. Cuando llegamos a este lugar, era tan fuerte el arraigo de la costumbre en nuestra iglesia que siempre queríamos estar ahí, pero luego nuestra iglesia de San Borja se mudó a Surco y era casi imposible movilizarme con mis hijas hasta allá. Y buscábamos una iglesia y de repente en eso pasó un tiempo y cuando llegamos a la otra iglesia donde comenzamos el Señor a direccionar nuestra vida, pues nuestra hija no quería asistir y lloraba y nosotros podíamos fácilmente decir, bueno, pobrecita, pero Dios puso en nuestro corazón que no era lo correcto. Y aún así, entre lágrimas y con dolor en nuestro corazón, nosotros la llevábamos. Y estuvo el primer día. Estábamos afuera esperándola ahí. La siguiente semana ocurrió lo mismo. La tercera semana ya se fue menos. Hasta que en la cuarta semana ya nos dijo, papá, simplemente ya no es necesario que vayan, yo voy sola. Si no exiges a tus hijos que vayan a la iglesia, los expones a un gran peligro. ¿Cómo le exijo que asistan a la iglesia? Simplemente cuando los padres han aceptado las consecuencias de no asistir a la iglesia, eh, ¿qué es lo que más ellos perderían? Hay mucha pérdida cuando nuestros hijos no van a la iglesia, porque en la iglesia reciben valores, principios, liderazgo, desarrollo. ¿Hasta cuándo debes obligar a tus hijos a ir a la iglesia? Bueno, lo recomendamos es hasta que ellos directamente tomen en su corazón el caminar ya solos en la dirección, cuando haya madurez en su vida. Pero mientras ellos están bajo nuestra autoridad, ellos tienen que caminar con nosotros. Un tiempo regular también en casa que puede ayudarnos a motivar el despertar, el deseo que nuestros hijos asistan a casa, es el tener devocionales. Ayudarán a tus hijos a desarrollar su amor por Dios. Te sugerimos que hagas esto con tu familia y ayudes a tus hijos a tener ellos solos su propio tiempo también devocional, en familia y luego solos. El punto principal es este. Queremos que usted preste mucha atención. Estamos convencidos de que no puede ser el padre que Dios quiere que seas para tus hijos a menos que usted con regularidad dirija a su familia en la búsqueda de la presencia de Dios a través de la oración y la adoración en casa. Cuando como padres hemos entendido la importancia de conectar el corazón de nuestros hijos con el corazón de Dios, entonces vamos a poder saber que hemos cumplido el objetivo de nuestro llamado y nuestra paternidad. Cuando nuestros hijos descubran el amor a Dios, el deseo de agradarle a través de su vida, de servirle a ellos,
entonces ellos nos dirán, papá, mamá, yo quiero ser como tú. Yo quiero tener ese liderazgo. Yo quiero tener ese compromiso. Yo quiero tener esa misma fe. Yo quiero desarrollar esa vida de comunidad que potencializa mi conocimiento, que potencializa mi sabiduría, que desarrolla mis negocios, mi empresa, el saber que la palabra de Dios dice, todo lo que mi mano toque será bendecido por Dios, todo lo que la planta de mi pie pise será conquistado, que el Señor está conmigo y nunca contra mí, que el Señor ha prometido bendecir mi casa, mi vida y la vida de mis generaciones hasta por mil. Qué hermosa herencia, qué hermoso legado, que como padres podamos transmitir e inspirar el corazón de nuestros hijos, a que ellos puedan mirar dentro de sus corazones y vuelvan a tener ese mismo deseo de querer ser como papá y como mamá. La satisfacción más grande y la recompensa más grande que como padres eh, recibimos. eh, Y yo me acuerdo que hasta quebró mi corazón y me hizo derramar unas lágrimas por la emoción. Fue el día cuando mi hija mayor me dijo, el día que se iba a escoger un hombre por esposo, me dijo, papá, el día que me case, yo quiero que el hombre con quien me case, haga mi pacto, sea un hombre como tú. Y eso, eh, como dice, todo esfuerzo, todo sacrificio se hizo nada porque vimos el corazón de nuestros hijos rendidos hacia el objetivo de lo que Dios quiere. Y hoy compartimos la misma fe, amamos al mismo Dios, servimos al mismo Dios con pasión y hacemos la voluntad del Señor. Que estos principios que usted ha recibido en todo este tiempo de enseñanza lo lleven a usted a poder seguir atrayendo el corazón de sus hijos hacia su corazón y que las bendiciones del Señor se sigan cumpliendo a plenitud en su vida. Estamos llegando y cerrando este tiempo, no sin antes decirle que vamos a empezar y continuar, porque creemos que esto no es el final. Vamos a empezar con un nuevo segmento que es una vida llena de bendición, o sea, cómo poder transmitir un legado de bendición a nuestras siguientes generaciones. Así que lo invitamos a que usted siga conectándose, siga visitándonos en la página y si usted quiere hacer algún comentario, si usted quiere eh, darnos tiene algún concepto o alguna necesidad, estamos pues a su servicio, eh, porque para eso Dios levantó esta casa para poder guiar y ayudar a las personas en el éxito de su formación familiar. Dios lo bendiga.